El tema de navegadores web y de buscadores web, toda esta parte, es muy importante porque al fin y al cabo, al igual que la computadora, pues va a ser su herramienta de trabajo, ¿ok? Un navegador web va a ser la parte en la que vamos a poder visualizar la página web, evidentemente, en donde, pues todo lo que estamos manejando para programar una página, para enviar información, a lo mejor para hacer investigación, pues va a ser necesario. Entonces, por eso es importante. A lo mejor les digo, puede ser un poquito redundante para algunas personas, pero quiero que quede bien claro. Vimos eso, les puse a jugar el juego, que, por cierto, no me leen completamente. Porque en el documento dice, y no por mi capricho, sino porque es parte de la actividad, que acaben los 4 niveles para quienes me estén viendo y ya acabaron el juego. Bueno, y subieron la actividad. Muchas personas me publicaron el certificado que les da al acabar un nivel, pero necesito que acaben los 4. Ok, yo sé que es un poco tardado, yo me tardé como 1 hora en hacer todo el juego, pero es necesario porque es parte de las evidencias. Entonces, si no han acabado todos los niveles, por favor acábenlos y entonces me suben el documento del final, ¿ok? Si hay unas cuantas personas que subieron el documento final, bien por ellas, bien por leer todas las instrucciones. Eh, y otra cosa, ok, puede que algunos de ustedes no conozcan qué son los formatos para archivos en la computadora, ¿ok? Es normal, no es algo como que muy intuitivo al principio. Otras personas pues supongo que ya lo saben. Los archivos en las computadoras tienen un formato que se han dado cuenta que muchos archivos se llaman de alguna forma y luego punto algo, no sé, como tarea.docx, ¿no? O presentación.pptx, etcétera. O documento tal.pdf, que eso creo que es lo más común ahora, que el formato que más les ha de sonar. Todos son de las 4, ¿verdad? Ok, si hay alguien de las 5, sálgase. Bueno, regrese a las 5, es que no quiero que se mezclen. Es que como que vi muchos. Unos infiltrados. Ajá. Hola Ricardo, buenas tardes. Vale, se llama la onda. Los formatos. El PDF, ¿no? Que es el formato a lo mejor más popular, no sé, como que se ha pegado el nombre. Bueno, los archivos tienen este formato, que es el nombre punto algo, punto PDF, punto PNG, punto lo que sea, que es una forma de explicarle a la computadora qué tipo de archivo es, cómo tiene que estar codificado, cómo va a funcionar y lo más importante, con qué programa lo vamos a abrir. Un archivo docx, un docs, se abre con Word. Un archivo PDF se abre con un visualizador de PDFs. Un archivo PNG de imagen se abre con Paint o con un visualizador de imágenes. Un archivo TXT pues se puede abrir con diferentes programas, etcétera. ¿De acuerdo? Esto pues con fin de que puedas contemplar correctamente el archivo. Tú no vas a poder ver a lo mejor un video en Paint, ¿ok? Porque pues no es el mismo tipo de archivo. ¿Por qué menciono esto? Porque si bien ese tema lo vamos a ver un poquito más adelante, así un poquito más a fondo, me he dado cuenta que les pido archivos y es un poco mi culpa también porque no contemplé que esto lo iban a hacer en sus computadoras. Me entregan archivos y yo les pido, hazme el archivo tal punto .txt, ¿no? Como actividad tal punto .txt. Y me entregan uno que se llama actividad tal punto .txt, como que lo repiten. ¿Y esto por qué pasa? La actividad está pensada, o originalmente la hice pensando en que la hicieran en las computadoras del Pilares, porque de hecho las empecé a hacer, esos documentos los empecé a hacer para los chicos de presencial. En presencial sí manejamos Linux, porque las computadoras ya tienen Linux, y la forma en la que lo creamos permite que el archivo se cree correctamente con el formato que les estoy pidiendo. En este caso entiendo que como lo están haciendo con Windows, luego es un poco truculento. Entonces a lo mejor no saben cómo crear un archivo TXT y ustedes lo crean, le pueden crear un nuevo archivo, .txt, pero como que hay un problema, como que Windows se confunde, entonces pasan cosas, ¿no? Yo entiendo que no es su culpa porque pues que es cosa del sistema, pero se me hizo curioso. Uno, no voy a decir quién, porque no me acuerdo quién es. Uno me entregó un archivo que era tal.txt.docs. O sea, al final era un documento de Word, pero le puso .txt en el nombre, ¿no? Y es normal, o sea, es cosas que pasan. Bueno, nada más. Los que van llegando, ¿ya alguien ya hizo la actividad? ¿O ya va a medias? ¿Algo? ¿Tienen algún comentario al respecto? ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera compartir? De acuerdo. Ok. Yo En- con esa actividad tuve un poco de duda, pero Ujú. después busqué un video de cómo hacer un archivo .txt y ya lo pude hacer. ¿Tú, Esther, eres la que tiene Mac o esa es otra? No, yo no tengo Mac. No, soy yo, Ah, ok, ok, ok. Anabel. Vale. Sí, Sí. porque aún no me acuerdo bien de la situación de cada uno.
Sí, no. Este, Bien. bueno, pero tú ya te compartí cómo hacer un archivo de texto, ¿no? Sí, ya, y sí lo pude hacer súper bien todo. Ok, excelente. Y tú, Esther, bueno, ya aprendiste cómo. En Windows es relativamente Ya. sencillo porque nada más hay que darle crear nuevo archivo de texto, ¿no? Pero bueno, no sé si se puede así todavía. Pero también puedes, por ejemplo, abrir el Notepad, el bloc de notas en Windows. Creas tu documento bien chido, le pones guardar como y ahí le pones el tipo de formato. También es otra posibilidad, por ejemplo. En Linux es más fácil porque está pensado para esa clase de cosas. De acuerdo. Ok, pues entonces vamos a hablar un poco del tema que continúa. Creo que no vamos a requerir más tiempo ahora que lo pienso. Porque contemplaba aplazar todas las, o sea, también a los de las 5 o 15 minutos, pero creo que vamos a acabar en tiempo. Ok, déjenme poner la presentación, que tampoco es muy larga en realidad. Son como 3 diapositivas. ¡Tarán! Ok, vamos a hablar de la consola. Primero que nada, pregunta. ¿Alguien aquí ya sabe a qué me refiero cuando digo la consola? No estoy hablando de un Xbox. ¿A qué me refiero con la consola? ¿Alguien sabe? A la computadora, que como no más bien como al cerebro de la computadora. CDMA. Correcto, Esther. Y sí, más o menos, Anabel, más o menos. La pantalla negra, exactamente, esa pantalla. ¿A qué pantalla me refiero? Donde se usan comandos para entrar de forma no gráfica. Ok, déjenme abrirla rápidamente. Pongo otra vez. Ay, ¿cómo le hago para transmitir todo? Ups, no pensé en esto. A ver, un segundo. Pantalla. Ya ven la pantalla completa, ¿verdad? Sí. Vale, estoy en Windows evidentemente ahorita. Si le doy aquí WinRCMD, se abre esta cosa. Esta cosa, como acaba de contar Ricardo, es la famosa pantalla negra. Puede que la vean en algunos programas que lleguen a ejecutar. A lo mejor abre una pantalla de ese estilo rápidamente y luego se cierra. Cuando hay algún error en la computadora a veces aparece. Salen las películas cuando hay. uh, Cuando aparece gente hackeando, ¿no? Y están escribiendo código a lo loco. Ahí. O la utilizan para mostrar información de la computadora, etcétera. Bueno, esta cosa que tengo aquí, este programa, eh, lo podemos conocer como la consola. Tal vez no es del todo correcto. Déjenme regresar aquí. Tal vez no es del todo correcto porque realmente los términos son un poquito más específicos, pero bueno, si generalizamos, eso es una consola. Ok, ahora sí, ¿qué es una consola? Bueno, para hablar de la consola, primero tenemos que hablar de cómo funciona nuestra interacción con la computadora. Las computadoras más viejas, como les he comentado alguna vez, pues empezaron con imágenes, con pantallas de ese estilo, ¿no? Eran pantallas negras, con letras a lo mejor verdes o blancas, y pues únicamente personas con un conocimiento informático las podían utilizar correctamente, porque requerían saber cómo manejarlas, no eran tan cómodas como hoy en día, en donde tenemos un mouse, ¿puedo abrir esto aquí? Sí. Tenemos un mouse que movemos así bien bonito, tenemos botoncitos, ¿no? Como ustedes para entrar a la llamada en su teléfono o en la computadora, pues hicieron clic o le pusieron un botón, algo más intuitivo. Es lo que tenemos hoy en día, es lo que se conoce como una interfaz gráfica, ¿ok? La interfaz gráfica de usuario, ok, no lo tapé, qué bien. Me voy a quitar para acá. Ah, no, para acá. La interfaz gráfica de usuario es todo este conjunto que tenemos en las computadoras modernas de ventanas, de iconos, de colores, de posiciones, de tamaños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y más, o más, todavía más, con los teléfonos. Porque los teléfonos no podrían existir sin interfaz gráfica. ¿Ok? Las computadoras viejas requerían forzosamente de un teclado. Y de hecho nada más de un teclado porque no existían los mouses. ¿Ok? Los mouses se inventaron hasta después. Los teclados, pues eran la forma de meter comandos, de meter instrucciones y meter texto a la computadora. Y pues poco más. Tú guardabas archivos, los escribías, los podías a lo mejor subir a internet, en el internet primitivo. Y pues eso, ¿no? Hacías una operación matemática y hacías un juego de consola viejito y ya. Cosas muy, 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 muy básicas. Y no se requería más. Luego llegó el poderoso señor Microsoft e inventa Windows. El nombre de Windows, por si no lo saben, en inglés significa ventana, no es casualidad. Se le llama así porque la intención del sistema operativo Windows era implementar las ventanas. No las inventó Bill Gates ni Microsoft, pero fue su intención al momento de crear el sistema operativo Windows que estuviera basado completamente en el uso de ventanas. Era como dar el paso hacia adelante y dejar atrás el uso de la consola como algo forzoso y poder implementar ventanas. Y es algo fundamental hoy en día, porque si no tuviéramos sistemas operativos gráficos como los que tenemos ahorita, pues seguiríamos con esas complicaciones en las computadoras. La razón de que sea muy fácil usar Facebook, ver videos en YouTube, crear un archivo de Word, todo esto, es porque la interfaz gráfica es muy
Se me fue la palabra otra vez. Fácil de usar, muy intuitiva. ¿Ok? Aquí pongo unos ejemplos. Por ejemplo, bueno, los clásicos iconos de los celulares son el mejor ejemplo de interfaz gráfica, porque hasta los picas para que interactúen. Y las ventanas, el mouse, todo esto, pues fue la forma de solucionar este problema, ¿de acuerdo? Ok, esa es la interfaz gráfica, lo que por sus siglas en inglés se conoce como GUI o GUI, si lo quieren leer en español. Ok, interfaz gráfica de usuario. ¿Cuál es la contraparte para lo que se utiliza con los comandos? Es la interfaz de línea de comandos, ¿ok? Lo que en inglés sería CLI o CLI, CLI en español. Eh, Hoy en día aún se pueden utilizar comandos, ¿de acuerdo? Aún se pueden meter instrucciones como las antiguas a la computadora y se hace mediante un programa que te permite, pues, conectarte directamente con esa parte de la computadora. Podríamos decir que es como una puerta trasera a la computadora. Atrás de todas las imágenes, los colores, los iconos, las ventanas, las animaciones, todo atrás de eso, son solamente comandos que se están ejecutando. Y la computadora se puede seguir manejando prácticamente igual con puro terminal de comandos, ¿ok? Bueno, es que a veces le digo terminal o consola, es lo mismo, ¿ok? A eso voy ahorita. Seguramente han visto esa clase de imágenes alguna vez, es lo que les comento, en las películas aparece la clásica pantalla negra con letras verdes o esa clase de figuras así que son más que nada para pantallar, con información, un montón de texto, etcétera, etcétera. Y que pues son esto, no es otra cosa que la terminal, la interfaz de línea de comandos, que va a servir para manejar la computadora con sus herramientas, digamos, básicas, ¿ok? Hoy en día en Windows tenemos lo que les acabo de enseñar hace un momento. Tenemos... ¿cómo salgo? Ok. Tenemos el programa CMD. El CMD es algo que se llama Command Prompt. No sé si alcanzan a leer, pero es Command Prompt. Así. Que es algo así como alerta de comandos o algo por el estilo. Y es un programa que te va a permitir meterle instrucciones directamente a Windows, ¿ok? Saltándote toda la parte gráfica, saltándote toda la parte que de cierta forma es innecesaria, ¿ok? Al final, si tú tienes que decirle a la computadora, oye, quiero que me muestres una carpeta, hay que abrir el gestor de archivos, esperar a que cargue, buscar tu carpeta, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor es más fácil hacerlo directamente con los comandos, pero bueno, fácil en cuanto a la computadora, fácil, más bien menos complicado para la computadora, pero para el ser humano puede ser más laborioso, ¿ok? Por eso es que tenemos pros y contras. El usar terminal de comandos eh, puede requerir un poco más de razonamiento, de ponerse a pensar, de checarse que no te equivocas en el texto que escribes. A lo mejor es un poquito más truculento, pero te da una herramienta más poderosa y más ligera para la computadora que el tener que depender de las ventanas, de hacer clic de una parte, esperar a que cargue el gráfico, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Como programación, más o menos. Más o menos. Te dije no ver hace rato a ti y tú, perdón. Me estoy viendo aquí las pantallitas. No es como tal programación, porque programación involucra lógica. ¿Ok? Aquí lo que estamos haciendo es dar instrucciones a la computadora. Es como si yo te dijera que hagas un documento, ¿no? Y te digo, ok, quiero que escribas en este documento tal cosa, quiero que lo guardes en el folder tal, en esa parte de este archivero que tienes acá. No es programación porque no hay una lógica de fondo, simplemente estoy dando instrucciones y ya, no estamos siguiendo pasos a seguir, nada. La programación la vamos a definir más adelante cuando lleguemos a ella. De momento nos quedamos con que son puramente instrucciones. Y que, bueno, su funcionalidad más básica que podemos manejar ahorita es el navegar por los archivos de la computadora. Que de hecho es para lo que surgieron las computadoras, para ordenar archivos y para hacer cálculos matemáticos, nada más. ¿Ok? Entonces, y es lo que hacen al final. Nada más que con cosas más complejas de frente al usuario. Ok. ¿Queda clara la diferencia entre la interfaz gráfica y la interfaz de comandos? Sí. Vale, ya saben que me pueden interrumpir, ¿eh? Ok, entonces, es que me quedo sin... ¡Ah! Me piné aquí. Esperen un segundo. ¿Cómo quito esto? Bueno, ya ni modo. Si ustedes no lo ven, qué bien. Es que tengo aquí Ahí está. Ok. Entonces, como les comentaba, en la interfaz de comandos, ¿qué vamos a meter? Pues comandos, ¿no? Obvio. ¿Qué es un comando? Si lo definimos bien. Son instrucciones, pero aquí viene la parte importante. Yo no le puedo decir a la computadora, oye, haz un archivo, porque no me va a entender. No, es una computadora, no razona como yo, no interpreta el lenguaje natural que yo estoy manejando. No interpreta verbos, ni pronombres, ni enunciados, nada de eso. Simplemente interpreta cadenas de letras, que pues
puede llegar a asignar a diferentes acciones. Por ejemplo, yo, mediante una palabra en particular, le puedo decir a la computadora, oye, crea un archivo. La palabra para crear un archivo a lo mejor es, pues no sé, crear, ¿no? Supongamos que está en español. Crear. Y entonces la computadora va a requerir que yo le pase información estructurada, es decir, que la computadora pueda fácilmente identificar qué le estoy pidiendo y a lo mejor separarlo por partes. Por ejemplo, si le pido crear un archivo, que comprenda que una parte de mi instrucción es el hecho de que quiero que cree algo y la otra parte es el nombre del archivo, ¿no? Entonces, supongamos en mi comando imaginario, le digo crear eh, reporte.pdf, ¿no? Y así entiende que la primera palabra la identifica como crear y dice, ok, voy a crear un archivo, ¿cómo le voy a nombrar? Y encuentra la siguiente palabra, reporte.pdf, ok, así se va a llamar. Y a lo mejor le digo, quiero que lo pongas en la carpeta tal. Ah, ok, busca otra parte en el comando, carpeta tal. Y así va entendiendo el comando. Digamos que lo separa por partes para identificar lo que yo quiero que haga, ¿ok? Eso lo vamos a ver en la actividad, de hecho se los voy a dejar que lo chequen un poco, la estructura de los comandos, pero de entrada es así, ¿ok? Aquí les pongo tres ejemplos, por ejemplo. Y ojo, porque aquí son ejemplos pensados para Linux. Ahorita vamos a hablar de eso, de la diferencia. Si yo quiero que la computadora cree un archivo de nuevo en Linux, le tengo que decir, oye, computadora, touch, espacio y el nombre del archivo, ¿no? Touch es la palabra asignada en Linux para que cree un archivo. ¿Por qué touch? No tengo idea. Touch en inglés significa tocar. Eh, Se les ocurrió que era una buena idea ponerle esa palabra para crear un archivo. Yo me imagino como así tú tocando mágicamente la computadora y se crea algo, no sé, pero no es como que la mejor palabra para un comando, pero así se crea, ¿de acuerdo? Y ojo, aquí yo le pongo las llaves como para que identifiquen qué es lo que tiene que haber, pero ojo porque le pongo un espacio. Este espacio es muy importante porque es lo que va a permitir lo que les comentaba, hacer esa segmentación entre partes de un comando, entre la instrucción e información que le estamos completando. A lo mejor quiero que el comando haga esto, pero de una forma un poquito diferente, le paso otro pedazo de información. Es lo que se llama parámetros y que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Eh, sí, parámetros, argumentos. Siempre me confundo. Luego lo vemos. Tenemos otra instrucción aquí, por ejemplo, que es mostrar una carpeta, ¿no? Ustedes cuando utilizan la computadora, pues normalmente llegan a hacer esta clase de cosas. Un momento. Abren su gestor de archivos y, por ejemplo, yo quiero ver mis descargas, ¿no? Sí, mi desktop. Aquí no tengo nada. Ah, ya sé cuál. El de la tarea. Yo aquí tengo, por ejemplo, mi carpeta de la escuela, ¿no? Y tengo carpetas con mis diferentes materias. Y con documentos, etcétera. Esto que estoy haciendo no es más que pedirle mediante comandos, déjenme mover esto para acá, ahí está, pedirle mediante comandos a la computadora que me muestre el contenido de la carpeta redes, ¿ok? Y si yo le digo aquí, clic derecho, nuevo, folder, por ejemplo, acabo de hacer uso de un comando para crear un folder. ¿Qué pasa? Que eso está camuflado entre clic derecho, menú que aparece acá, otras opciones que salen acá, etcétera. O sea, la interfaz gráfica me está tapando el hecho de que yo tenga que usar esos comandos, pero los comandos están ahí de fondo, ¿ok? El programa de gestor de archivos de Windows al final está ejecutando esos comandos para que la computadora pueda crear archivo. Yo simplemente estoy interactuando con una especie de herramienta eh, accesible para mi cerebro de ser humano, ¿ok? Último ejemplo que tenemos acá. Descargar un archivo, de nuevo, en Linux. Con la palabra, no, perdón, me salté este. Lo de mostrar la carpeta se puede hacer con el comando ls. Los vamos a ver a fondo después, no se preocupen. ls y el nombre de la carpeta y con eso nos va a mostrar el contenido que hay en esta carpeta, ¿ok? Los archivos que contiene o qué otras carpetas contiene. Y por último, descargar un archivo también se puede hacer fácilmente con un comando si le decimos a la consola wget espacio y la dirección web del archivo que queremos descargar, ya sea un video, una imagen, un PDF, cualquier cosa, ¿ok? ¿Cómo van? ¿Qué les parece? ¿Dudas? No hay dudas. Creo que va quedando más claro. Perdón, es que tengo esto acá. Creo que va quedando más claro. Mm, Ya, perdón, como que se me desconfigura esta cosa. Ok, bueno, qué bueno que queda un poco claro. ¿Fuiste tú, Ricardo? ¿O quién habló? Otto. Sí, ok, gracias. Todo bien hasta ahorita, qué bueno, ok.
Entonces, pues vamos a ver un pequeño ejemplo. Déjenme cerrar esto un segundo. Pongo esto acá y así. De acuerdo. Lo que están viendo en este momento es mi escritorio. Yo sé que se ve el fondo de pantalla cortado, pero es porque aquí se tapó. Y, ok. De hecho, ahora que lo pienso, denme un momento para que lo puedan ver de cerca. Pantalla, aquí. Eso mero. Tarán. Y se corta un poquito. Vamos a hacerlo de este tamaño. Ahora está más grande. Bueno, casi, casi. Ok. Lo que están viendo ahorita es mi terminal de comandos, ¿vale? De Windows, evidentemente. Vamos a hacerle un poquito más grande. Ahí está. Lo que quiero que comprendan aquí es que estoy manejando al final una herramienta para, pues, manipular la computadora, ¿ok? Entonces, fíjense en una cosa. Esto que aparece acá, este texto de arriba, pues no es más que información sobre el sistema operativo, que en este caso es Microsoft Windows, versión tal, etcétera, etcétera, etcétera. Puramente cosas informativas. Y esa es la parte importante. En esta línea, como ven, aparece uno, en qué disco duro estoy trabajando en este momento, o sea, el disco duro C, y en qué carpetas estoy metido. ¿Ok? Esto es exactamente igual a lo que ocurre. Un momento, ahí está. Cuando yo abro el gestor de archivos, ¿ok? Y aquí arriba, si le dan clic, ven cómo esto se transforma en una dirección de. Uy, no sé por qué no se ve como quisiera. Ay, ahí está. Bueno, algo sale. ¿Ok? Aquí arriba pueden ver que aparece esta dirección, ¿ok? En este caso tengo el disco duro E, carpeta escuela, carpeta redes, etcétera. Yo podría fácilmente decirle aquí a la computadora, oye, quiero irme al disco duro C, meterme a la carpeta de usuarios y a la carpeta hola S, ¿no? Y ya me muestra todo su contenido, que en este caso pues tengo varias carpetas, tengo la carpeta de descargas, etcétera, etcétera, etcétera. Me muestra todo lo que contiene. Ok, eso que acabo de hacer se puede hacer exactamente igual si yo en la consola de comandos, fíjense cómo también estoy en la carpeta hola S dentro de la carpeta de usuarios, le ejecuto el comando dir. El comando dir, acuérdense que ahorita estoy en Windows, que me muestra toda una lista con las carpetas que están presentes en esta carpeta en la que estoy ahorita. Me muestra, fíjense, carpetas tal, 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 tal. Aquí está, downloads, descargas, documentos, desktop, contactos. Lo mismito que tengo de este lado. ¿Ok? Si ven la similitud. ¿Por qué? Porque al final es la misma carpeta. Me está mostrando exactamente lo mismo. Ahora, no vamos a hacer énfasis ahorita en esta parte. ¿Por qué? Porque, uno, quiero que lo hagan en la actividad. Y dos, esto sigue siendo la terminal de Windows. Y a mí no me interesa que aprendan de la terminal de Windows. Me interesa que vean la de Linux. Y para esto vamos a empezar a ver una cuestión interesante. ¿Cómo puedo practicar los comandos de Linux sin instalar Linux? Bueno, como tal, sin instalarlo, si se puede. Hay diferentes herramientas en internet, como por ejemplo una que le compartí a una compañera que ahorita no me acuerdo del nombre, pero si ustedes van a Google y buscan, ¿por qué no se ve? Este de aquí. Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, ¿puedes repetir? Es que creo que le bajé demasiado. ay, es que yo tengo ahora ya un chorro de dudas. A ver, vas. Primero, ¿cómo sacó su pantalla negra, su consola de su computadora? Según, este, ¿qué es eso de archivo DIR o esa cosa del DIR? Este, y ya, o sea, como que a partir de ahí me perdí. Ok, no te preocupes. Bueno, no era un tanto la idea que lo. Luego les muestro cosas así como para que vayan viendo un par de ejemplos, pero aunque no lo hayamos explicado del todo. Ok, paso por paso. Espero que no lo hagan muy chiquito. Voy a mostrar mi pantalla completa. Déjenme quitar esto. Tú también vete.
Ok. De nuevo, esto es Windows, ¿ok? Si tú estás en la computadora normal, puedes abrir esa pantalla negra de dos maneras. Bueno, varias maneras, pero las fáciles son: uno, clic derecho aquí abajo en el símbolo de Windows, clic derecho, y te vas a la opción que dice... Ah, yo lo tengo cambiado, sí es cierto. Bueno, en mi caso dice Windows PowerShell, ¿ok? A lo mejor en tu caso dice Command Prompt o consola de comandos o eh, símbolo del sistema, es otra forma que puede aparecer en español, es que también la está en inglés, etcétera. O sea, bueno, de hecho también puedes darle en la lupa, ahora que me acuerdo. Le das a la lupa. Si lo busco en español saldrá símbolo. Sí, mira. Si buscas símbolo del sistema y tienes Windows en español, te va a aparecer aquí, ¿no? Aplicación, símbolo del sistema. En mi caso está en inglés, dice Command Prompt. Esa es una. Puedes buscarlo directamente en la lupa y ponerle símbolo del sistema o Command Prompt y ya aparecerá, ¿ok? Le das clic y se abre. Muy bonito. ¿Cuál es la otra forma? Con un atajo en el teclado. En su teclado, seguramente, al lado de la tecla Control, abajo a la izquierda, hay una tecla que tiene el símbolo de Windows o a lo mejor el símbolo de la marca del teclado, no sé, un símbolo en particular. La tecla con la que abran el menú de Windows, ¿vale? Con esa tecla la mantienen apretada y aprietan también la tecla R, o sea, Win más R. Y sale este pequeño menú de aquí, ¿vale? Que dice Run y tiene este símbolo azul. Entonces, en este campo de texto que dice Open, abrir, escriben la palabra CMD, con minúsculas, CMD todo junto, Enter, y también se va a abrir pues la consola de comandos, ¿ok? ¿Se entiende el pequeño tutorial express? Mira, ya lo puso ahí este Ricardo, correcto. Eso es si tienen Windows. Si tienen Mac, no tengo idea cómo se abra porque jamás he usado una Mac. ¿No bien? Ay, Perdón. ok, Este... Ay, no sé cómo se abra, lo siento. sí. Seguramente tenemos con un atajo del teclado, pero no sé cuál. Y si tienen ya Linux, por ejemplo, en casi todas las versiones se puede abrir con Control Alt T. Esas tres teclas van a abrir la consola de comandos de Linux, ¿ok? Luego te lo investigo, Anabel, para que la puedas abrir también. Tú Ok. tienes una buena suerte porque la consola de Mac y la consola de Linux se parecen bastante más, porque la de Windows es un poco distinta. Ok, y ahora, ¿qué era eso de dir? Déjame abrir aquí. ¿Es este? No, este no es. Dir, correcto, Ricardo. Es que dir es un comando, ¿ok? Quiero que vean los comandos más lentamente. Los comandos al final son instrucciones. Cuando yo le puse dir aquí a la consola, dir. Ay, ¿cómo hago para que sea más grande otra vez? ¿Por qué no se ve? Ah, ahí está. Cuando yo escribo dir aquí, fíjense, dir. No importa si son mayúsculas o minúsculas, yo le pongo dir. Le estoy diciendo a la computadora, oye, enlístame todas las carpetas que están adentro de la carpeta en la que estoy en este momento. O sea, todas las carpetas que están adentro de esta carpeta de aquí, olas, ¿ok? Y me da toda la lista. Eso no es lo importante ahorita, nada más quiero que comprendan que yo le doy una instrucción y me responde con, pues, un resultado. En este caso, la lista que le pedí. ¿Ok? Este, este comando dir es el equivalente que les acabo de enseñar al comando ls en Linux. Vamos a ver una serie de comandos, no ahorita, sino en la actividad. Vamos a ver, yo creo que unos 7 comandos. O les dejaré todos de una vez. Sí, creo que los voy a dejar todos. Sí, pueden. Creo que son 14 entonces. Les voy a dejar 14 comandos, son dos grupos de 7, para que los investiguen y los practiquen un poquito, ¿ok? Eso yo creo que sí va a haber más dudas la siguiente sesión, porque luego es cuando empiezan a tener problemas. Lo que quiero que comprendan, dice Daniel, que para Mac, abrir la carpeta de aplicaciones, luego utilidades y hacer doble clic en terminal. Otra opción es pulsar la tecla comando y la barra espaciadora para abrir Spotlight, escribir terminal y hacer doble clic en el resultado de búsqueda. Es como que muy complejo, ¿no? No sé, yo siento que en Windows Sí, o sea, y en Linux. la terminal es lo mismo que, porque a mí sí me aparece eso de terminal luego, luego, Ah, pero ok. no sabía que era eso. Son los nombres que tiene la interfaz de comandos. Terminal, shell, línea de comandos, command prompt, consola de comandos, etcétera. Son muchos nombres. De nuevo, estrictamente no son lo mismo. Pero si así nos ponemos de modo genérico, pues podríamos decir que sí lo son. Por ejemplo, eso creo que se lo enseñé la vez pasada, me parece. ¿Por qué no se ve mi Google Chrome? Ahí está. En cualquier página web, si ustedes tienen Google Chrome o Firefox o cualquier navegador, le pueden apretar la tecla F12
y va a salir este menú de acá. Esto que están viendo, además de unos errores de la página, que son pues de la página, este espacio de acá, si se dan cuenta, es una consola de comandos, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? Que no es una consola de comandos de ninguna computadora, es una consola para el navegador propiamente. Entonces, pues me da la opción de meterle instrucciones. Por ejemplo, le puedo decir, oye, quiero que salga una alerta aquí en el navegador que diga hola. Y lo hace, ¿ok? Aquí está hasta arriba, hola. Pero eso es una consola que tiene que ver con el lenguaje JavaScript. Entonces, esto para que vean, esto sí es programación. Pero lo veremos más adelante, más adelante. Nada más es un ejemplo de cómo, pues, son herramientas muy similares, la consola, la terminal, Shell, etcétera, etcétera. Muy similares, pero que no son propiamente lo mismo. Ok, este, pues para sumar la suerte, los comandos nunca los había enseñado en línea, o sea, no uno por uno, al menos no últimamente. Entonces, no, de hecho, no era mi intención que los viéramos uno por uno, sino que comprendieran un poco cómo está el asunto, ¿no? ¿Qué son los comandos? Este, cómo se manipulan un poco. Va a depender de lo que quiero ver, será el comando que escribo, ¿correcto, Anabel? Sí puedes hablar, ¿eh? Nada más que como tenía el volumen muy alto, como que aquí daba vueltas el sonido. Este, por eso lo de las tareas .txt. ¿A qué te refieres con que por eso? El formato no importa, ¿eh? Ustedes pueden abrir casi cualquier archivo en la consola, por lo de la consola. Bueno, sí es cierto que es más fácil con TXT. Sí se puede abrir un documento de Word, por ejemplo, en la consola, o un documento PDF, nada más que es más complicado, sí. Eh, es que las tareas yo no las hice. O sea, bueno, yo sigo un plan de estudios por eso. Y sí, sí es más cómodo. Yo nada más les diseño como que el documento para que las vayan siguiendo. Yo tengo mis líneas de qué temas tienen que ver y qué competencias tienen que desarrollar. Eso es lo que ya tengo estipulado. Ok. Pues vamos en lo que quiero enseñarles ya para terminar. Eh, en el navegador, este no es, un momento. Aquí está. En el navegador, ustedes pueden buscar, por ejemplo, Terminal Linux Online, ¿no? ¿Y qué les aparece? Una lista de muchos resultados. A mí me gustó, por ejemplo, ¿era esta? No me acuerdo si era esta. No, esta no era, pero bueno, esta es una. Esta página, no se preocupen ahorita por las páginas. Yo creo que hay una mejor forma para que practiquen, pero bueno, luego les comparto en los enlaces. Esta página, como ven, también es una especie de simulador. Esto no es una computadora, sino un simulador de terminal, pero que sirve más que nada para que puedan practicar, ¿ok? Ahora, yo no recomiendo que usen esta clase de herramienta para el taller porque les voy a pedir que creen archivos con la terminal, que hagan carpetas, que tengan su árbol de carpetas, etcétera. Y aquí no se guardan esa clase de cosas. Pueden descargarlas y luego subirlas cada vez a la herramienta en línea, pero pues es tedioso, o sea, y es un paso extra que no creo que haga falta, ¿no? Que yo le puedo decir lo mismo, por ejemplo, ay, no me sé mi contraseña. A ver, es que me hice una cuenta aquí. Tengo otra duda. ¿Qué pasó, Anabel? Si eres tú, ¿verdad? Bueno, es que yo en algún momento escuché hablar de algo que se llama brackets. Brackets. Ajá. Bueno, es como una aplicación o algo así. Y también, según yo, es como para hacer páginas web. O sea, pero no sé si sea lo mismo que estamos viendo o es otra cosa o ya me la volé. Por lo que estoy leyendo, no la conocía, ¿eh? Por lo que estoy leyendo, no, no es lo mismo. Ah, de hecho, sí es ese iconito. De este, Ajá, ese es el icono. Bracket es un editor de código, por lo que estoy leyendo acá. Un editor de código no es otra cosa que un programa para escribir, pues, código. Eh, es en realidad un editor de texto, como el blog de notas, pero tiene la ventaja de que te ayuda a escribir el código, te da pequeñas herramientas que son, pues, de utilidad. Por ejemplo, esto de aquí, que ven colorcitos. Ajá. Colorear el código ayuda visualmente para identificar mejor sus partes. Por ejemplo, ahorita que les mandé los botones para entrar, se dieron cuenta, ¿no? Que la tortuga mandó botones. Eso es porque es un bot. Ese bot, ahí no lo ven. No, es que no se completa tu pantalla. Momento. Ah, ¿dónde está? ¿Qué onda? ¿Por qué no se ve? Chrome. Aquí está. Ese bot que les mandé es esto. Este es otro editor de código que se llama Visual Studio Code. Lo van a instalar posteriormente cuando ya estemos haciendo la página.
Y al final no es nada otra cosa que un editor de texto que pues me ponen colores acá para que yo sepa que eso es una cosa, me resalta algunos textos, me acomoda automáticamente cuestiones, incluye aquí abajo una terminal de comandos que acá hasta dice terminal, ¿vale? Para que yo pueda revisar el código. Por ejemplo, fíjense en una cosa. Voy a mandar un mensaje a Telegram que diga hola. Y fíjense cómo en la terminal me aparece una línea nueva. Ahí está, si lo vieron, ¿no? ¿Por qué? Porque llegó el mensaje y automáticamente aquí me dice, oye, llegó un mensaje al chat. Entonces es una herramienta que estaba haciendo para automatizar unas cuantas cosas. Y el punto con esto es que, al igual que Brackets, no es una terminal, la puede llegar a incluir, pero realmente es una herramienta para otra cosa, ¿de acuerdo? Tienes muchas dudas, Anabel, eso me gusta. Ok. Esa nos mandó a la página para instalar el editor de código. Es un programa muy sencillo para hacer páginas, pero muy simple. Ok, vale. Eh, Antes de que se me vayan, porque ya va a ser la hora prontamente, voy a pasar lista. Listo. Y descargar. Ahí está. Nice. Ok, entonces, bueno, lo que quería enseñar. Lo que yo considero que es la mejor herramienta para que puedan practicar con los comandos si tienen Linux es... Déjenme mostrarles mi pantalla completa. Tengo que mejorar esto de las pantallas. ¿Ok? Es esta herramienta de acá que, como están viendo, es un programa que dice Ubuntu tal, 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 tal. ¿Ok? Si yo le doy clic, se me abre esta terminal de acá, que es muy parecida. Déjenme cambiar esto a la terminal de aquí. La mostramos. ¿Ok? Esta terminal, si se dan cuenta, es muy similar, tiene aquí letras verdes, pero ¿qué ocurre? Que en esta terminal, si yo ejecuto otra vez el comando dir, fíjense, ahí sí funcionó. No sabía que funcionaba, la verdad. Supongo que al revés no. Bueno, es que dir es de Windows, pero no sabía que aquí que en Linux también jalaba. Bueno, pero en Linux ya puedo usar el comando ls, por ejemplo, ¿vale? Esta terminal no es que sea un emulador de Linux, es Linux, ¿ok? Yo tengo en este momento instalado la consola de Linux dentro de Windows. Esta es una alternativa muy buena para aquellas personas que les gusta manipular la computadora con comandos en Linux, pero a lo mejor requieren utilizar Windows para pues, diferentes cosas, como yo para hacer la grabación del video, este, o simplemente porque les gusta más Windows, pero si a lo mejor quieren practicar con los comandos como ustedes, etcétera, etcétera. Es muy buena herramienta porque no hay que instalar una máquina virtual, que puede ser bastante más laborioso. No hay que instalar Linux completamente en la computadora, sino que es como un subprograma dentro de Windows. Simplemente hay que hacer una pequeña configuración. Literalmente es darle clic a unas cosas. Son como 3 clics a lo mucho. E instalar un programa desde la tienda de Windows. O sea, no podría ser más fácil. Ok, la tienda de Windows, que es esta cosa de acá. No sé si la han visto alguna vez. Supongo que sí. Ups, no la quería cerrar. Aquí en la tienda de Windows ustedes buscan Ubuntu y aparece. ¡Tarán! No aparece el internet. Bueno, ahí está. Ubuntu y le salen las diferentes versiones, ¿no? No quiere cargar. Ok, no se preocupen. Eh, Ahí está, miren. Ya lo instalas y listo. Muy, 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 muy fácil. Creo que es más complicado instalar Word. Entonces, está muy padre porque en esta consola ya pueden practicar con los comandos de Linux. Déjenme volver a poner esto acá. Y por ejemplo, yo aquí tengo mi carpeta de documentos, ¿no? Y me puedo meter a documentos y crear un archivo que se llame hola.txt. Y ahora puedo, no tengo bien, bueno. Y ahora puedo ejecutar el comando ls otra vez y ver que aquí está mi archivo hola.txt, etcétera. ¿Ok? Todo esto quiero que lo practiquen en la actividad. Les voy a dar instrucciones más detalladas para que lo puedan checar. Y posiblemente aquí sí vamos a tener que hacer un pequeño video para que quede más claro todo esto, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál va a ser la actividad de adelanto? Investigar los comandos que yo les ponga ahí en el documento y les voy a pedir que hagan una serie de pasos. Por ejemplo, quiero que crees esta carpeta, quiero que adentro hagas otra carpeta, quiero que hagas un archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso con los comandos que ya les habré puesto en el documento. O sea, no les voy a pedir que hagan cosas que no les he explicado de alguna u otra manera. En el documento va a estar todo lo que requieren para poder hacer la actividad. Ahora, yo entiendo que si tienen dudas, pues ya podrán decirme, oye, no entiendo cómo se usa este comando. No comprendo por qué hay que poner un espacio. No comprendo por qué si le doy enter muchas veces pasa esto. No sé. ¿Saben?
Pero, mi intención aquí es que, pues, lo aprendan practicando, ¿ok? Creo que es mejor a que me estén escuchando a mí 2 horas hablar sobre los comandos, porque se puede ser tedioso, luego no me escuchan, se les olvida. Entonces, practicar es la mejor alternativa para aprender esta clase de cosas. Y pues es lo que vamos a hacer. Espero que no tengan más problemas o sea, no tengan mayores problemas para ello y que se les haga entendible. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora sobre lo que vamos a hacer? Bueno, lo que van a hacer. No, tal vez ya cuando lo estemos haciendo, seguro sí. Hay una diferencia entre Ubuntu en una computadora y Ubuntu en una máquina virtual. Diferencias. En la máquina virtual, tu computadora físicamente, o sea, el gabinete o la laptop, eh, está trabajando más porque tiene que ejecutar el sistema base, que en este caso sería Windows, y la simulación de Linux completamente, con todo su entorno gráfico, su escritorio, sus ventanas, etcétera. Por eso trabaja más y se le hace un poco más complicado. Los clics que comentas para instalar Ubuntu se hacen desde configuración de Windows, ¿verdad? Sí, te vas a configuración. Hola, ahorita que todavía nos vemos aquí con Elia. Ahorita le contesto. Te puedes ir a configuración de Windows. Déjenme quitar esto. Configuración de Windows. Actualización y seguridad para desarrolladores. Activas esta opción. Te vas hasta abajo. Tal vez no eran tres, mentí. Luego era aplicaciones. Ya me lo aprendí, fíjense. Hasta abajo, era aquí hasta abajo. Programas y características. Activar opciones de Windows. Y aquí hay una opción que dice. Ya lo perdí. Que dice. Ah, es este, que menso. Windows Subsystem for Linux o en español, subsistema de Linux para Windows. Perdón, al revés. Subsistema de Windows para Linux. La activan, le dan OK, reinician la computadora, instalan Ubuntu y listo. Ok, tal vez no eran 3 clics, mentí. Pero está muy fácil, la verdad. O sea, ya vieron que no tuve que meter nada así truculento. Hay un artículo muy bueno que le pasé a una compañera el día de ayer en la noche porque me pidió hacer esto de adelanto. Y se los voy a compartir a ustedes para que también lo puedan hacer. Yo creo que el artículo es muy descriptivo. Está explicado paso por paso lo que acabo de hacer. Porque nada más es esto y ya. Pero igual si tienen dudas, pues me lo pueden comentar y lo checamos, ¿de acuerdo? Ok, vale. Entonces, repaso, nada más. Vamos a empezar a manipular la computadora a través de esta clase de herramientas. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a mejorar tu comprensión informática, por así decirlo, tu forma de pensar un poco más metida en la computadora. Te ayuda también a perderle el miedo porque, pues, te vas a dar cuenta de que no vas a romper nada en realidad. No sé, o sea, es muy complicado que lo arruines. Y lo mejor de todo es que es muy sencillo porque no tienes que instalar un sistema operativo aparte, sino que únicamente vamos a trabajar con un simulador. Ahora que si tú prefieres trabajar con un Linux de verdad, pues lo podemos instalar, ya sea en una máquina virtual o en una partición de tu disco duro, o en tu caso, Anabel, que tienes, si eres tú, ¿verdad? Sí, es que de verdad se me olvida, que tienes Mac, ok. Este, yo creo que tú vas a tener que trabajar directamente en la Mac, porque, como te comento, son muy similares entre sí Linux y Mac en los comandos. Ya si vemos alguna diferencia, a lo mejor habría que pensar en su equivalencia o una alternativa. Pero de entrada yo creo que tú vas a trabajar directamente en la Mac. Igual, pues cuando suba la actividad, te voy a comentar qué deberías hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por entrar. Subiré la actividad, espero que antes de mañana. Es que luego se me juntan las cosas, pero bueno, hoy sí tengo más tiempo. Y podemos subir el video para que también lo puedan checar quienes no pudieron entrar o quienes quieran repetir algo. Ok, entonces nos vemos. Déjenme apagar esto. Turururururum. Nos vemos el próximo viernes, ¿de acuerdo? Que tengan buena tarde. Gracias. Cuídense. Gracias. Adiós. Gracias. Tengo miedo. No es tan complicado, no te preocupes. Ok.